Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. En prisión permanece Roberto Marrero, el secretario del despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tras ser imputado de traición a la patria, conspiración y usurpación de funciones. 7 países suramericanos dieron vida al Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, PROSUR, en Chile. El ente de integración busca sustituir a UNASUR, que perdió auge por las diferencias sobre la crisis en Venezuela. Analizamos el futuro de esta nueva organización. Hay expectativa en Estados Unidos por un eventual pronunciamiento del fiscal general William Barr sobre el informe final del Russia Gate. Un río humano se tomó las calles de Londres. Miles de ciudadanos exigieron a una sola voz que se realice un nuevo referéndum para frenar el Brexit. En Techno Week hablamos de Be My Eyes, la aplicación que mejora la calidad de vida a las personas con discapacidad visual, una combinación de tecnología y voluntariado. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24. Los saluda a esta hora Carlos Eduardo Sánchez. Un gusto, como siempre, acompañarlos a través de la señal del Canal de las Américas NTN 24. Les recuerdo que desde ya también se pueden conectar con nosotros a través de Twitter. Estamos como @latarde_NTN 24 y @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. En prisión permanece Roberto Marrero, el secretario del despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras ser imputado ya formalmente por traición a la patria, conspiración y usurpación de funciones. Esto a pesar de que el tribunal al que fue presentado se declaró incompetente en la causa. Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que la persecución política aumenta cada día y que la ley del odio es usada por el régimen de Maduro como arma política. Roberto Marrero, la mano derecha de Juan Guaidó, permanece detenido en Venezuela luego que un tribunal realizara la audiencia de presentación en la que consta que es acusado de delitos de traición a la patria, conspiración y usurpación de funciones. Escogieron a Roberto porque es miembro del círculo más cerrado de presidente Guaidó y nosotros le decimos a ellos que se equivocaron. El miedo cambió de bando hace mucho tiempo. El miedo brincó la talanquera. A pesar de esto, el tribunal se declaró sin competencias para asumir el caso, por lo que se espera que en los próximos días sea presentado ante un tribunal primero de terrorismo. Por su parte, Guaidó aseguró que estas acciones solo muestran la desesperación del régimen de Maduro y que les quedan pocos días en el poder. De Juan Requesén, secuestrado, de Roberto Marrero, de Leopoldo López, de Óscar Pérez, va a ser en vano. El sacrificio nuestro incluso, que hemos resistido, que hemos aguantado la pela, como se dice, habrá sido en vano. ¿Ustedes creen que vamos a permitir eso? Nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando un grupito pequeño secuestra el poder. Jorge Rodríguez también se pronunció, esta vez con nuevas acusaciones y presuntas pruebas. Señaló que Marrero era el enlace con financistas e indicó que buscan un hombre de apellido Blanchard que presuntamente aportaría una fuerte suma en dólares. Y aparece este señor Roberto Marrero como el gran organizador, el gran enlace de toda esta función, junto con uno de sus subalternos, que es el señor Luis Páez. ¿Cómo lo hacían? Han estado en un proceso de ocupar, de robar, de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración Trump en ese sentido. Distintas ONGs defensoras de derechos humanos señalan que en el país se utiliza la ley del odio para perseguir a la disidencia política. Ahora lo que el gobierno está haciendo tiene 3 estrategias. Una es que el conflicto no se sepa, que sea invisible, y es por eso que intenta mediante estos mecanismos que la gente deje de denunciar, que se calle.
Además, una segunda herramienta es sanciones ejemplares para que el resto de la sociedad se intimide. Explican que en Venezuela se sufre una grave crisis en materia de derechos humanos, pues las agresiones en lo que va de año han aumentado, al menos en contra de la prensa. En general, estamos observando una lógica de detenciones arbitrarias que está afectando, por supuesto, a periodistas, pero también está afectando a líderes sociales, a gente vinculada a las organizaciones o a los médicos que están denunciando la situación de los hospitales, pero también está afectando a otro tipo de personas que está tratando de alguna manera de construir justicia en el país. Sí, bueno, es una herramienta coercitiva, arbitraria, creada por esta irregular Asamblea Nacional Constituyente, y afortunadamente ya a nivel internacional hay suficiente conocimiento que esto está absolutamente fuera de la Constitución y fuera de los mecanismos legales democráticos de nuestro país. Se espera que el próximo día lunes el Tribunal Primero de Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas realice la audiencia a Roberto Marrero, mano derecha del presidente encargado Juan Guaidó, y se ratifiquen estos delitos. Además, pudiesen ser agregados otros, como por ejemplo el de terrorismo. Ante esto, sus abogados han calificado toda esta acción como una irregularidad y han pedido sean respetados sus derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Y esta tarde, durante un acto público en Caracas, en la capital venezolana, Nicolás Maduro señaló que Roberto Marrero, secretario del despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien el régimen detuvo esta semana, aportó pruebas, supuestas pruebas, dice Maduro y su gobierno, para la captura de un poderoso jefe paramilitar colombiano. Vamos a escuchar a Maduro. Tenemos los nombres, tenemos los rostros, porque este señor Marrero ha aportado las pruebas que nos llevaron, y así lo anuncio, a la captura de un poderoso jefe paramilitar colombiano que está en manos de la justicia venezolana como producto de esta política antiterrorista. Avanzamos con más de la tarde fin de semana. Gobiernos de 7 países suramericanos dieron vida esta semana al Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, PROSUR. La iniciativa, que nació de los presidentes de Colombia y de Chile, quedó en firme este viernes con la firma de la Declaración de Santiago, en la que el nuevo bloque regional se comprometió a trabajar por la cooperación y el respeto a la democracia y a los derechos humanos en la región. De UNASUR a PROSUR, Santiago de Chile vio nacer al Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, iniciativa impulsada por los presidentes de Chile y Colombia ante el deterioro de UNASUR. Fueron 7 los presidentes que asistieron a la cita regional y que firmaron la declaración en la que queda en firme el nuevo bloque regional. Este foro PROSUR va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos. Directrices que guiarán al grupo regional, que espera que más gobiernos se unan a este proyecto de cooperación. Es el caso de Bolivia y Uruguay, cuyos gobiernos son cercanos al régimen venezolano. El grupo extendió la invitación a Evo Morales y Tabaré Vázquez, pero en su representación asistieron los vicecancilleres Ariel Bergamino de Uruguay y María del Carmen Almendras de Bolivia, ambos en calidad de países observadores. Al único que no invitaron fue a Nicolás Maduro, cuyo régimen consideran violador de los derechos humanos. Va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. Mientras que sí lo hicieron con Juan Guaidó. Sin embargo, el presidente interino de Venezuela no pudo asistir por problemas de agenda. A partir de este momento y por el tiempo de un año, Chile asumirá la presidencia pro tempore, batuta que pasará a manos de Paraguay en 2020. Mi primer invitado de hoy es Nicolás Albertoni, analista internacional de la Universidad del Sur de California. Como siempre es un gusto, Nicolás. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Un gusto saludarte, Carlos Eduardo. Un placer. Lo primero, Nicolás, bajo la promesa de trabajar por la cooperación regional, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, nació PROSUR. Y te pregunto, ¿cuál podría ser el factor que diferencie a UNASUR de esta nueva organización, de esta nueva instancia llamada PROSUR? Si no, básicamente estamos respondiendo a viejos acuerdos con nuevos acuerdos y salvando distancias
perfectamente esta lógica de pro-sur, pero ahora del otro lado, puede transformarse en ideas fracasadas como fue el ALBA para el ALCA. Es decir, no podemos que cada ola de gobiernos pueda pretender crear su nueva ola de proyectos de integración. Se hace muy complejo para América Latina crecer en ese sentido. Fíjate, Nicolás, por ahora, Prosur tiene menos miembros que UNASUR. Ahora, ¿la poca participación de los países no podría convertirse en el futuro en una piedra de tranca en el desarrollo de esta nueva organización? Sin dudas, yo creo que ya genera inevitablemente rispideces, ¿no? Ya genera de que alguna forma cierta competencia, porque recordemos que UNASUR no desapareció, UNASUR sigue y hay países que todavía siguen perteneciendo a ella, cosa que no me parece mal que UNASUR, claramente no tenía el sentido que necesita la integración. UNASUR y podría desaparecer sin problema, pero es decir, de nuevo, Prosur, yo creo que más y ahora se suma, que nace como un bloque contrario casi pareciéndose a la UNASUR, puede que no solo la poca cantidad de países, sino esa confrontación natural que parece existir entre un bloque y otro, puede terminar siendo una espada de doble filo, repito, no solo para los bloques en sí mismos, sino para la región, que necesita obviamente que integrarse, pero comercial y económicamente, ¿no? ¿Qué entiende Nicolás Albertoni por ideologización de la política exterior? Y te lo pregunto porque fueron las palabras que usó el presidente colombiano Iván Duque para referirse a UNASUR. Bueno, en cuanto a la ideologización de la política exterior, yo creo que, bueno, obviamente se hace referencia a lo que fue la UNASUR, que no tenemos duda que fue un proyecto que nace en todo sentido, con un sentido político, ¿no? Ideológico. Pero no nos debemos engañar que también este proyecto de Prosur, más allá de que se intenta presentarlo de una forma más pragmática, tiene una ideología implícita. Es decir, hay una ideología implícita en esto. Entonces aquí nadie se salva desde el punto de vista de la ideologización de la política internacional. Yo creo que, reitero, no debemos seguir focalizándonos en eso, y si no, América Latina debe reflexionar a sí misma de cuáles son las herramientas de integración ya existentes, y puedo mencionar tan buenas herramientas como la LADI, que a veces parece desaparecida, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que bueno, a veces claramente se olvidan de que existen esos bloques ya creados con una institucionalidad muy histórica, que deberíamos focalizarnos en ellos en vez de tanto ideologizar para un lado, pero no nos engañemos, también para el otro, ¿no? Ahora, representantes de Bolivia, de Uruguay, asistieron a esta reunión de fundación de Prosur, pero como países observadores de este bloque. ¿Por qué no sumarse? Es un tema ideológico, ¿cómo lo ve Nicolás Albertoni? Bueno, sin duda, ahí ahora pasa a ver como, repito, como UNASUR no desapareció, vamos a ver, sigue estrictamente en funcionamiento. Vamos a ver ahora cómo se soluciona el tema de Ecuador, que Ecuador es sede de Mercosur y es uno de los países que se retiró de la UNASUR, perdón, estoy diciendo. Entonces, es inevitable que los países van a escuchar. En el caso de Uruguay, también un país, se quiere decir, un poco más de centro, más pragmático, también fue a escuchar, pero no adhirió a Prosur. Yo creo que estos países van a tener una visión claramente como el caso de Bolivia y los restantes que integran la UNASUR. Hoy es Bolivia, Guyana, en Surinam, Uruguay y también, bueno, está Venezuela, que obviamente hoy tiene otros grandes problemas, pero van a mirar con cierta, quizá, observación a Prosur, pero no ser parte de ellos. Lo que debemos evitar es que estos bloques, el debate siga siendo entre bloques y entre lógicas ideológicas que al final del día no terminan contribuyendo con el objetivo final, que América Latina necesita interconectarse para que impacte en el desarrollo. Fíjate, Carlos Eduardo, que América Latina, lo he insistido varias veces contigo, sigue siendo la región más desigual del mundo, más que África. Entonces, estoy hablando de desigualdad. Entonces, tenemos otros frentes por delante, creo, antes que estar en este ida y vuelta de crear nuevos organismos, que repito, Prosur puede tener buenas intenciones, pero ya hay varios acuerdos como para tratar de poner toda la energía para hacer normas más homogéneas para mirar hacia el desarrollo. Nicolás, ¿qué podemos esperar de Prosur frente a la crisis en Venezuela? ¿Cómo podría ayudar este bloque a una salida a tan complicada situación como la que vive este país suramericano? Bueno, es de esperar que obviamente tenga una visión más proactiva, pero eso resulta hasta un poco obvio porque estamos hablando de países que ya se han pronunciado, ahora lo pueden hacer desde un punto de vista de un bloque, ¿no? Es decir, pero no va a cambiar mucho el escenario, estamos hablando de todos países que, bueno, tanto es el caso de Paraguay, de Chile, de Brasil, que se han pronunciado de forma firme contra el gobierno de Maduro y hacia un régimen que vamos a decir que ya está contra las cuerdas, ¿no? Como es el régimen de Maduro, que
no creo que lo de UNASUR termine cambiando grande la situación, porque ya son todos países que se han pronunciado, reitero. Bueno, finalmente, Nicolás, para ti, ¿de qué va a depender que Prosur sea un verdadero espacio para el diálogo, la cooperación en Sudamérica? Y va a depender obviamente de buenas intenciones, que ya las hay, pero reitero, si mañana los ciclos políticos en América Latina, bueno, son fluctuantes, y si mañana, cuando muchos de hoy quizá gobiernos o líderes de izquierda pretenden nuevamente quizá acercarse a los gobiernos y estarán en las lógicas de las democracias si vuelven o no de los gobiernos, puede que haya otros ciclos y no podemos esperar de que ahí, bueno, se reforzará UNASUR y no PROSUR. O sea que reitero, creo que es más profundo que las intenciones, el hecho de... Las intenciones siempre van a tratar de ser buenas cuando se lanzan estas cosas. El tema es justamente en la base que lo estamos haciendo y no reiterarnos sobre proyectos al final del día casi personales que terminan de hecho no beneficiando con el bien común a nivel regional. Quiero agradecer a Nicolás Albertoni, analista internacional de la Universidad del Sur de California, por habernos acompañado hoy aquí en la tarde de fin de semana. Nicolás, como siempre, es un gusto, siempre bienvenido. Hasta la próxima. Bueno, un gusto y quedamos en contacto, Carlos Eduardo. La tarde, fin de semana. Vamos a Nicaragua porque organizaciones sociales expresaron su inconformidad respecto a la futura liberación de los presos políticos. Abogados, activistas y líderes opositores consideran que la decisión del régimen de Daniel Ortega de liberar a todos los presos políticos, los presos de conciencia, en un plazo máximo de 90 días, es una violación a los derechos y a las garantías constitucionales. Sin embargo, tras el acuerdo entre la Alianza Cívica y el régimen sandinista, la mesa de negociaciones se reanudó y ahora se espera también contar con la participación de la Cruz Roja Internacional como garante de este proceso de liberación de los presos políticos. Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a nuevas manifestaciones para hoy. Claro que sí, ahorita voy. Sobre este tema quiero conversar con Mónica Valdodano. Si no es así, me corrige la propia señora Mónica, bienvenida. Fue comandante guerrillera, miembro también de la Dirección Nacional de Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy no está con el frente. Además, es historiadora. Tenga usted una muy buena tarde, bienvenida. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y estamos a sus órdenes. Bien, quería preguntarle por esta propuesta del régimen de Daniel Ortega, que ofrece una liberación de presos políticos en 90 días. Si la intención es de seguir conversando, buscar una salida a la crisis que ya va a cumplir un año en Nicaragua, desde que iniciaron en abril del año pasado las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega, buscando un cambio político, buscando respeto a la ciudadanía, a los derechos humanos, ¿por qué poner un plazo de 3 meses? Me parece que es un plazo largo para lo que están pidiendo. La mayoría de estas personas son manifestantes que han salido a lo largo de estos meses a manifestarse en contra de lo que consideran incorrecto, además pidiendo un cambio político. Algunos hablan del retorno de la democracia a Nicaragua. ¿Usted qué opina de esta propuesta que hace en este caso el régimen de Daniel Ortega? Bueno, soy parte de miles de nicaragüenses que estamos totalmente en contra de que se haya aceptado un plazo tan largo para liberar a hombres y mujeres que están detenidos de forma ilegal, arbitraria y precisamente por pensar distinto, y que fueron capturados en su mayoría sin orden judicial, sin que fabricándole los casos, y sobre todo cuando se trata de un régimen que tiene el control absoluto de todos los poderes, del sistema de justicia, del sistema de la fiscalía, y que ha mostrado a lo largo de estos años que una enorme celeridad para cambiar la Constitución, para cambiar las leyes, para entregar el país en concesión para la construcción de un canal interoceánico. Entonces, que ahora un gobierno que en 3 días aprobó, por ejemplo, una ley de entrega por 100 años de una parte importante del territorio, no pueda liberar a los presos en cosas de días, nos resulta verdaderamente un contrasentido. Y lamentamos
que la mesa del diálogo, que los dialogantes no hayan sido más enérgicos para no sentarse o no seguir sentados ahí mientras no se libere hasta el último de los presos, que algunos de los cuales ya llevan hasta 7 meses detenidos en condiciones brutales, infrahumanas y totalmente violatorias de sus derechos esenciales. Una voz que critica esta decisión de quienes están allí sentados en la mesa de diálogos con el régimen de Ortega, la única no es la suya, son muchísimos historiadores, políticos, dirigentes de Nicaragua que no quieren seguir sentados allí. Esto es tema de conversación, se está evaluando poderle dar, o en vez de aceptar, poderle dar un ultimátum ustedes como sociedad civil al régimen de Daniel Ortega. Sí, precisamente por esta razón es que el sábado pasado, pese a las prohibiciones expresas de la policía y del gobierno, de impedir las movilizaciones, que tratan de impedir las movilizaciones, la Unidad Azul y Blanco convocó a la marcha. No podemos olvidar que desde septiembre se emitió un pronunciamiento prohibitorio que era totalmente violatorio de la Constitución en sus artículos 53 y 54, y acto seguido se procedió a cerrar medios de comunicación, a cerrar organismos no gubernamentales. Entonces, sin declarar vía decreto o vía ley de la Asamblea Nacional el estado de sitio y la ley marcial, de facto fueron suspendidas todos los derechos ciudadanos y todas las garantías cívicas. Entonces, para desafiar ese estado de sitio y esa ley marcial de facto, es que se convocó el sábado pasado esa marcha en la que, como saben, caímos presos casi 170 ciudadanos, entre ellos quien te habla. Pero este fin de semana estaba convocada también otra marcha y hubo una fuerte presión del gobierno y de alguna manera hubo una concesión de parte de la Unidad Azul y Blanco al suspender la marcha y establecer más bien piquetes de agitación. La verdad es que mientras no se restituyan los derechos completos y plenos de la ciudadanía, no hay ninguna garantía, ni aún con presencia de la OEA a través de Rosadía, ni de la CICR, no hay garantías de que este gobierno, y en particular Daniel Ortega, cumpla. Realmente hay un gran escepticismo de muchos sectores de la sociedad, porque Daniel Ortega ha mostrado una clara intención de ganar tiempo en un afán de impedir el calendario de sanciones que está establecido, no solo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que había dado 90 días para que se presentara un informe y aplicar la ley Magnitsky-Nica, que se llama, sino también para parar las presiones que están ya aprobadas en la Unión Europea a través del Parlamento Europeo y que serían ejecutables por cada uno de los estados. O sea, él está tratando de ganar tiempo, de impedir esas sanciones, pero sin ceder realmente nada sustantivo. Y de lo más sustantivo es el reto de las ciudadanas para expresarse libremente, marchar, para obviamente para obtener la libertad de todos los presos políticos de forma inmediata. Mónica, eso que de alguna manera yo le entiendo como una maniobra del régimen de Ortega para ganar tiempo, usted lo explica muy bien. Le pregunto, ¿ha logrado desmovilizar al nicaragüense? Es decir, para hoy había una convocatoria de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿se dio, se va a dar? Cuénteme. No, la Unidad Azul y Blanco ayer estableció que no iba a marchar, que no se iba a realizar una marcha el día de hoy por solicitud de los familiares, pero en realidad fue el resultado de las presiones del gobierno. El gobierno está chantajeando a las organizaciones diciendo, si ustedes marchan, entonces los sacamos a los presos. Esta es la realidad. Y la mayoría de los familiares, entre ellos me cuento porque tengo mi hermano, que es un profesor universitario que está preso desde septiembre del año pasado, la mayoría de los familiares no queremos ceder a ese chantaje. Nosotros sabemos que los presos tienen que salir y que
no movilizarnos, no marchar, no va a posponer ni va a adelantarlo. Eso va a estar determinado por la correlación que mostremos. Entre más presión hagamos a nivel nacional, más fuerte puede ser también la presión internacional, y soy parte de quienes creemos que no hay que abandonar las calles y que hay que seguir marchando. Hoy estamos esperando nada más piquetes de agitación, o sea, grupos pequeños que se van a manifestar en distintos puntos, pero la marcha fue pospuesta precisamente debido a las maniobras del régimen. Quería preguntarle por la condición de esos presos políticos, porque desde que inició este levantamiento ciudadano, de alguna manera, en Nicaragua, cuando caían detenidos esos manifestantes, eran trasladados a la cárcel El Chipote, que fue catalogada por algunos defensores de derechos humanos como un centro de tortura. Los familiares ni siquiera podrían hablar, en este caso, con sus seres queridos. Quería preguntarle si eso, de alguna manera, a raíz de este acuerdo que se alcanza en esta mesa de diálogo, ha cambiado. Es decir, la gente tiene acceso a quienes están tras las rejas. ¿Usted, por ejemplo, puede visitar a su hermano? Nosotros, mi hermano está en celda de máxima seguridad. Hay más o menos unos 45 a 50 prisioneros en esas condiciones de los 800 que nosotros tenemos enlistados. Y esos 50 prisioneros reciben visita una vez al mes. En vez de recibirlo cada 15 días como los demás, reciben visitas más distanciadas. La última visita nosotros la pudimos hacer el 4 del mes de marzo. Estamos esperando la siguiente el 4 de abril, pero las condiciones en que ellos están en celdas sumamente reducidas, insalubres, no tienen ninguna circulación de aire, no salen a recibir sol, no conviven o no interactúan con demás presos, están en condición de aislamiento, y esas condiciones son absolutamente contrarias al derecho esencial de los prisioneros de cualquier tipo, ya no digamos de los presos de conciencia, ni los presos comunes, ni los presos de máximo peligro deberían estar en las condiciones en que se encuentran algunos de ellos ya 8 meses en esa situación de aislamiento y de falta de lo más elementales derechos. La escucho hablar y no me lo creo. Un profesor, un educador en una celda de máxima seguridad. Eso habla mucho de la realidad que se vive hoy día en Nicaragua. Quería preguntarle finalmente, el hecho de perder la calle, de dejarla enfriar, casi un año después, desde que inició este movimiento ciudadano en contra de las políticas del régimen de Daniel Ortega, ¿qué significaría? Para mí es un asunto fundamental, porque los negociadores, una parte importante de los negociadores actuales, provienen del mismo sector empresarial que durante más de 11 años estuvieron cogobernando, por así decirlo, con el dictador Ortega. Entonces hay mucha desconfianza y mucha reserva. Y por lo tanto nosotros solo confiamos en el propio pueblo desplegado en movilizaciones, en actos de presión, y insisto, que son de carácter absolutamente cívica y pacífica, porque el régimen ha querido vender el discurso y el relato de que aquí hubo un intento de golpe de Estado, han habido actos de carácter violento. Yo le puedo decir que toda la protesta desde el 18 de abril del año pasado revistió un carácter absolutamente cívico, pacífico, no violento. La gente cansada de las guerras en las cuales nosotros mismos participamos, no quiere saber nada de nuevas confrontaciones y violencia. Y por eso hemos mantenido toda la movilización en forma pacífica. Pero si abandonamos las calles, si dejamos de manifestarnos, si el pueblo deposita toda su soberanía en unos negociadores, creo que nosotros estaríamos cometiendo un grave error, y por eso la articulación de movimientos sociales y muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas organizaciones políticas, plantean la necesidad de no abandonar las calles y plantean que no existe contradicción entre el diálogo y la negociación y la movilización ciudadana
y esa es la línea que nosotros estamos empujando. Quiero agradecer a Mónica Baltodano, allí está el apellido correctamente pronunciado, excomandante guerrillera, fue miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, además es historiadora. Le quiero agradecer que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Seguimos muy de cerca la situación en Nicaragua. Tenga usted una muy buena tarde. Buenas tardes, gracias por todo. Hasta la próxima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Nicaragua esta semana en la lista negra de países donde más se violan los derechos humanos. El reporte fue publicado este jueves luego de que expertos denunciaran más casos de abusos el pasado mes de diciembre por la violencia en medio de las manifestaciones antigubernamentales en el país centroamericano, que han dejado un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y miles de exiliados. Por su parte, Cuba y Venezuela, regímenes cercanos al de Daniel Ortega, también figuran en esta lista, ya que reprueban todos los exámenes sobre respeto a derechos humanos como la libertad, la seguridad y las garantías judiciales. La violencia en Brasil sigue en aumento luego del tiroteo que se registró en una escuela del municipio de Suzano, en Sao Paulo, hace una semana y que dejó 11 muertos y más de una decena de heridos. La Sociedad Brasileña de Pediatría publicó un informe en el que advierte que cada hora se registra la muerte de un joven a causa de un arma de fuego. Una cifra dramática que pone en tela de juicio la seguridad pública en el gigante sudamericano. Y es que Brasil es considerado uno de los países más violentos del mundo, con 60.000 homicidios al año, de los cuales alrededor del 70% se cometen con armas de fuego. Vamos a revisar más datos de este informe de la Sociedad Brasileña de Pediatría. Entre 1997 y 2016 se registraron 145.000 muertes por armas de fuego. De 2017 a 2018 se registraron 9.517 fallecimientos por disparos accidentales o intencionados. En Brasil se registraron más de 96.000 hospitalizaciones de niños y adolescentes heridos precisamente con armas de fuego durante los últimos 18 años. De acuerdo también con este informe, las muertes de jóvenes por armas de fuego en Brasil se distribuyen de la siguiente manera. Homicidios 94%, suicidios 2%, accidentes con armas de fuego también 1% y otras intenciones indeterminadas hasta ahora 4%. Vamos a saludar a esta hora a Paulo Storani, es un experto en seguridad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bienvenido. ¿A qué podemos atribuir el aumento de la violencia en general en Brasil? Bien, lo que nosotros presenciamos en Brasil hoy es una asociación de factores y uno de ellos es la propia escala de crecimiento en Brasil. Estamos hablando del quinto país con más población en el mundo. Entonces todo lo que pasa en Brasil tiene una consecuencia en términos de que somos uno de los 5 países con más gente en el planeta. Pero en contrapartida, Brasil tiene problemas sociales gravísimos, principalmente en el área de seguridad pública. Tenemos una irregularidad muy seria y en ese sentido tenemos muchos criminales, muchas autoridades condescendientes. Así que cuando un criminal es aprehendido y se le identifica, va muy poco tiempo a prisión, porque tienen muchos derechos y muchos beneficios, a tal punto que se incentiva a las personas a cometer un delito, mientras que la condición penal y la legislación penal tienen un efecto educativo. Y por lo tanto, quienes cometieron un delito deberían estar en prisión con la intención de que no repitan el error cometido. Y por supuesto, que ese hecho sea ejemplarizante para que otros no cometan ese delito por la pena recibida. Pero entonces tenemos un segundo problema y es la desigualdad social, por la debilidad en las políticas públicas, principalmente en los sectores más bajos a nivel social, en las comunidades más carentes, en donde la presencia del Estado es meramente policial, para que de alguna manera se pueda intentar tener una especie de control social sobre los crímenes y no sobre la población de bien. Vamos a puntualizar entonces, ¿la impunidad es el detonante, señor Storani?
es uno de los problemas. La gran cuestión es que Brasil, y lo hemos visto también en otros países, es que se tienda a pensar que es necesario que sea absoluto para que sea la razón del problema. Pero no es así. La impunidad contribuye de una forma significativa. Pero no es solo un problema de impunidad. Existen otras cuestiones relacionadas a las políticas públicas que, de no ser atendidas, cualquier acción que sea pretendida sin eficiencia termina siendo un círculo vicioso. Para que tenga una idea, una investigación que fue publicada aquí en Río de Janeiro en el año pasado, en el Observatorio de Favelas de Maré, que es una comunidad problemática, que es muy compleja. Ahí viven 130.000 habitantes y es controlada por dos factores criminales de milicias y por su magnitud se ha vuelto incontrolable. Ahora, ¿por qué la mayoría de las víctimas de la violencia armada en Brasil son jóvenes? Bueno, primero que todo, como acabé de mencionarlo, está la investigación de la favela Maré, la cual demuestra esto. Para que tenga una idea, yo soy antropólogo, pero pertenecía a la Policía Militar de Río de Janeiro del Batallón de Operaciones Especiales. Entonces, en mi época como policía, la gente joven que entraba a la delincuencia lo hacía sobre los 17 o 18 años. Ahora los chicos que ingresan a las bandas tendrán unos 10 años. Entonces se puede ver que ingresan a la actividad criminal, lo hacen de forma cada vez más precoz. Así que, a la hora de los enfrentamientos, estos jóvenes que se arman con fusiles se enfrentan a la policía, roban, matan, y en esos enfrentamientos terminan perdiendo las vidas. Cada vez son más los jóvenes que ingresan a la actividad criminal. Falta educación en ese sentido. Como lo dije anteriormente, faltan políticas públicas que involucren a los jóvenes, que rompan ese ciclo vicioso. Entonces, si eso no ocurre, vamos a continuar viendo jóvenes perder sus vidas. Señor Storani, ¿qué estrategias ha implementado el gobierno para evitar que los jóvenes se unan a grupos armados? No sé cómo ocurre en los países de América Latina. Tengo algún conocimiento al respecto general. Pero el problema más grande en los últimos 35 años que he participado en la seguridad pública, primero como agente de seguridad pública, luego como formulador de política pública, y hoy desde la gestión de política pública en la parte de seguridad. Entonces, de esos 35 años que he acompañado el proceso de seguridad pública, el 90% de las acciones del Estado están focalizadas en la acción policial. Es como si la policía pudiera resolver el problema. Y si lo vemos de otro modo, la policía termina siendo consecuencia del problema, pero casi nunca atacamos la causa del problema. Y una de las causas fue revelada en la investigación del Observatorio en Maré. Entonces lo que falta en Brasil son un conjunto de acciones, no solo de participación de la policía, que no puede ser dejada de lado, sino que hay que realizar un acto significativo, pero con acciones preventivas. Principalmente, tal y como lo demostró esa investigación, en donde el observatorio estaba dentro de Maré, en medio del complejo y la comunidad, aquí en Río de Janeiro, cerca del aeropuerto, y que abarca gran parte de la Avenida de Brasil, que es un área de gran circulación aquí en Río de Janeiro. Entonces lo que falta en Río, tanto como en Brasil, son políticas públicas que intervengan en esa dinámica del crimen. Porque si lo confiamos en el operativo policial, terminamos haciendo más de lo mismo, sin enfocar en las acciones, en las consecuencias del problema y no en su causa. Entonces, yo creo que esa es una de las razones de ese problema en Brasil, así como en otros países, porque simplemente las acciones de prevención tienen que ser de medio y largo plazo. La policía tiene un efecto al corto plazo. Señor Paulo, el presidente Jair Bolsonaro aprobó una polémica medida que facilita de alguna manera la compra de armas por parte de civiles, esto bajo el argumento de garantizar el derecho a la legítima defensa. Le pregunto, ¿este es un mal presagio? ¿Podría dispararse aún más la violencia en Brasil? Los grandes centros urbanos, la verdad, son los que tienen más estos registros de criminalidad, aquí en las zonas urbanas, donde el asaltante o el ladrón de calle que roba un auto, un celular, que saquea las viviendas, hacen parte del crimen delictivo.
Pero lo que vemos en Brasil es un grave problema relacionado con el tráfico de drogas. Las drogas son un grave problema aquí en Brasil, por cuenta de la disputa del territorio, por cuenta de la estructura financiera sobre la que se sustenta toda la facción criminal, en donde hay compra de armas convencionales, fusiles de asalto, o los más preferidos por los criminales, con los que simplemente se agrede al centro urbano, sin ninguna preocupación, con delitos que al mismo tiempo ocurren en cualquier parte del mundo. Aquí en Río de Janeiro, principalmente, en Sao Paulo, otras capitales de Brasil, en Acre, por ejemplo, que es un gran estado del país, que tiene más de 700.000 habitantes, es llamativo que Brasil tiene una población carcelaria superior a los 600.000. Entonces, ¿cómo es posible que ese gran porcentaje de la población esté encarcelada? Casi un estado, donde por cada 100 habitantes un gran número está detenido. Es un serio problema aquí en Brasil, muy atípico por estas cuestiones. Más aún si vemos las grandes capitales, las formas en las que la violencia continúa en crecimiento. Tengo un par de consultas más. Una, ¿qué tan fácil es para un joven acceder a un arma de fuego en Brasil? No, no es fácil. Mesmo porque a legislación No, no es fácil. Y no lo es porque la legislación intenta solo prevenir que personas menores a los 26 años puedan adquirir armas de fuego. Entonces, un joven con la edad legal quizá pueda obtener una, pero alguien de la comunidad o un criminal que roba un banco fácilmente puede conseguir un arma en el comercio, con un bandido. Entonces, de esa forma quizá es posible. Lamentablemente en Brasil queremos quitar las armas de cualquier persona, pero no del criminal. Pero el joven la puede encontrar fácil en una favela, a través de bandas criminales, traficantes. Entonces se vende en diferentes ámbitos. Pero al final, claro que es posible comprar las armas. Así es. Finalmente, ¿cuáles son las regiones que se han visto más afectadas por este incremento de la violencia en Brasil? Bueno, sí van a ocurrir algunos casos que personas que utilizan una herramienta que se supone debería ser utilizada para autodefensa, pero las usan para agredir personas. Ahí es donde debe entrar el gobierno. Si no pueden ser controladas, como ya se ha visto aquí en Brasil o en diferentes oportunidades, se ha visto que no es diferente en los otros países de Latinoamérica, porque se usa lo que sea, una tabla, un bate de béisbol y otras herramientas. Cuando la intención es agredir, el medio poco importa. Las armas en este caso deberían ser consideradas de autodefensa. Lo que el presidente está haciendo en este caso fue quizás dar lugar a todas las armas existentes, ya que el presidente fue promotor de una medida que, en mi opinión, terminó siendo más restrictiva de lo que ya era, porque redujo el acceso de armas a las personas, y creo que es el propósito de él. Y ahí entra el asunto de la seguridad en Brasil, en donde la legislación de armas en Brasil es una de las más modernas del mundo, con relación a los requerimientos que exigen a las personas para adquirir armas. Principalmente el porte de armas es mucho más rígido. Así que lo que el presidente Bolsonaro está haciendo tiene que ver con un entendimiento de la soberanía popular, que decidió en un plebiscito que quería tener el acceso a las armas de fuego. Querían tener ese derecho como pueblo, porque no es obligatorio comprar armas, pero sí tienen el derecho. Bien, en pantalla a Paulo Storani, experto en seguridad, a quien le agradecemos por estos minutos para la tarde fin de semana de NTN 24. Tenga usted una muy buena tarde. Muchas gracias por la paciencia y un abrazo al pueblo colombiano. Hasta la próxima, buena tarde. Avanzamos. El primer bimestre del 2019 se convirtió en el inicio de año más violento también en México. Entre enero y febrero fueron asesinadas 5.803 personas, de las cuales 5.649
fueron víctimas de homicidio doloso y 154 de feminicidios, cifra que creció en un 13% respecto a ese mismo periodo, pero del año 2018. Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 3 meses que lleva Andrés Manuel López Obrador como presidente, el pasado mes de febrero se convirtió en el más violento en los últimos 21 años. Sin embargo, las cifras presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública no coinciden con las presentadas por el gobierno federal y ya los vamos a ver. Según el gobierno, el promedio diario de homicidios habría sido de 75 en enero y 83.1 en febrero, a diferencia del informe del Sistema Nacional de Seguridad, que indica que en enero se dieron 92 asesinatos y en febrero 99.8. La diferencia entre ambos entes es de casi 21%. Según el informe de seguridad del gobierno, la cifra de asesinatos en el primer bimestre fue de 4.622. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de asesinatos fue de 5.803. Antes de 2018, el primer bimestre con más homicidios había sido el de 2011, con 3.02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, durante 4 años consecutivos se ha registrado un alza en la tasa de homicidios. Por ejemplo, en 2015 fue de 1.99, en 2016 de 2.33, para 2017 el registro llegó a 13.01 y el año pasado, el 2018, fue de 3.39, mientras que la cifra del 2019 ya va por encima de la anterior, 3.83. Según el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, crimen y violencia, un obstáculo para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe. México, precisamente, tiene con más ciudades en el top 10 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, con 5. Le sigue Brasil con 3 y por último Venezuela con 2. Vamos a ver los números. Ciudades más peligrosas en México, allí lo tenemos, Los Cabos, 111,33 homicidios por cada 100.000 habitantes. Acapulco, 106,63 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tijuana, con 100,77 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Paz, 84,79 homicidios por cada 100.000 habitantes. Victoria, con 83,32 homicidios por cada 100.000 habitantes. Voy a saludar a esta hora a Alejandro Jiménez, experto en seguridad. Allí lo tengo en pantalla. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Por qué se presentan esas inconsistencias en las cifras presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad y el gobierno federal? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay un nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre aquí en México, que ha tomado las riendas con una idea de contabilizar diferente los muertos y los asesinatos. Sin embargo, pues lo que sí se coincide es de que han sido 2 meses muy violentos, sobre todo por la transición en la que ni el ejército ni las policías han podido intervenir de la misma manera que lo hacían en el sexenio ni el gobierno anterior, por un cambio de política de pasar de lo punitivo a lo social que pretende el nuevo gobierno, de tal manera que se abandonen las tareas de persecución de grandes capos del crimen organizado y se busque financiar a las personas que no necesitan o no tendrían por qué entrar a dedicarse a cuestiones criminalísticas y delincuenciales. Este cambio de paradigma es el que ha hecho que se midan de manera diferente los asesinatos, las muertes, las ejecuciones, de tal manera que no haya todavía un parámetro exacto de cómo medirlo. El gobierno federal, por supuesto, busca la cifra más pequeña de funciones,
pero el sistema de seguridad sigue marcando los mismos índices que se venían marcando en el sexenio pasado, así que ese es el que debemos de tomar en el entendido de que hay una transición hacia una Guardia Nacional medio militar, medio policíaca, medio civil, que todavía no se acaba de conformar en el país. ¿A qué podemos atribuir el aumento de la violencia en el país? No ha aumentado, se ha mantenido estable. Se esperaba y se tenía la esperanza que con un nuevo gobierno se redujeran los índices de delincuencia en el país, lo cual no ha sucedido y lo cual por supuesto que no iba a suceder de manera mágica. Requiere todo un cambio de paradigma de cómo se ataca. Entonces, no han aumentado de manera escandalosa, pero sí se mantienen muy alto porque ya no solamente estamos hablando de ejecuciones de criminales o de pleitos por plazas entre un cártel y otro, sino que estamos hablando de muchos secuestros, de mucha desaparición, de mucho golpeo al ciudadano común y corriente, lo cual pues es alarmante, ¿no? Aumento en la criminalidad que se ha dado de manera marginal, pues tiene que ver con ese descuido de la transición de gobierno que uno esperaría, o cuando menos lo que nos han prometido las autoridades, las nuevas autoridades del país federal en México, es de que se va a ir reduciendo poco a poco. Ahora, ¿cuál es para usted el principal detonante de este clima de violencia en el país? Ahorita fundamentalmente la impunidad, ese hoyo negro en que ni los militares se meten de fondo a la seguridad en México, ni los civiles le entran y los gobiernos estatales se echan para atrás. Entonces, esa ha sido una oportunidad de oro, porque no ha habido quien realmente esté haciéndose cargo de la seguridad pública en México. Esta transición está costando vidas y creo que mientras más rápido tome el gobierno federal y en serio el tema de la seguridad, pues más rápido lo podrá revertir. El problema es de que se quieren ir por el camino largo de financiar a la base social de la criminalidad para que dejen de dedicarse a actividades ilícitas, lo cual pues parece que podría llevar todavía mucho tiempo en el dado caso de que fuera exitosa la medida, ¿no? Fíjese, según el informe presentado por el Sistema Nacional de Seguridad, la mayoría de las víctimas son jóvenes de 21 años. Esto, le pregunto, ¿no debería alarmar al gobierno federal? Por supuesto, porque lo que estamos viendo es de que hay una pérdida del bono demográfico, o sea, los jóvenes y la parte más vital de la sociedad es la que está siendo víctima de esta delincuencia. Muchos de esos jóvenes, pues son gente que ya se dedica a la criminalidad, que es la que el gobierno trata de sacar de ese ámbito a largo plazo, pero por supuesto que ahí el país está perdiendo miles de ciudadanos, casi 5,000 de ellos cada mes por estarse dedicando a actividades ilícitas, ¿no? Señor Alejandro, en el informe también detallan el aumento de cifras de feminicidios. ¿El gobierno ha tomado alguna medida especial para combatir la violencia de género? En este caso, el feminicidio va distinto, va en otro carril diferente al de la lucha contra la criminalidad, porque ahí sí estamos viendo un tema de machismo, un tema de violencia intrínseca hacia las mujeres, y el actual gobierno no se ha definido sobre eso. Habla de atacar la delincuencia y las muertes en general, revertir las tasas de homicidio, sean hombres y mujeres, y no le ha dado un énfasis en su narrativa de gobierno al tema del feminicidio. Se menciona que pues, el 50% de los muertos son hombres y el 50% de las muertas son mujeres, pero no hay un plan todavía, o cuando menos no lo han exhibido ni lo han dicho, de que se esté asumiendo el tema del feminicidio como un fenómeno en sí mismo. Hace poco, el presidente López Obrador cumplió 100 días en el poder. En su informe aseguró que estaba sorteando problemas heredados. Ahora, más allá de la responsabilidad de gobiernos anteriores, ¿qué medidas ha tomado la administración ANLO para garantizar la seguridad en el territorio mexicano, principal problema del país? Tiene razón de que todos los problemas que va a enfrentar son heredados. Eso es obvio. ¿Qué ha estado haciendo? Cuando menos en el tema de la seguridad, pues se buscó legalizar la lucha militar
contra las bandas de criminales vía la creación de una Guardia Nacional que va a tener un mando civil, pero que al que le está apostando todo el gobierno federal, a que esa Guardia Nacional, que va a pasar de 3,000 a casi 25,000 o 60,000 efectivos, puedan realmente hacerse cargo de una seguridad más amplia. Ese es el eje del tema de la seguridad en México, que pues a muchos analistas les parece insuficiente. Está bien, hay que aumentar efectivos militares en las calles, pero los tiempos que se están planteando para que una Guardia Nacional como la que el gobierno federal está planteando, pues si bien legalmente ya existe, pues para que fortalezca y tome cohesión va a tomar entre 2 o 3 años. Bien, agradecemos a Alejandro Jiménez, experto en seguridad. Una muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, a ti y a tu auditorio. La tarde, fin de semana. Después de casi 2 años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller entregó este viernes el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016. Las indagaciones iniciaron en mayo de 2017 y desde entonces se han presentado 199 cargos criminales en contra de 37 personas e entidades, entre las cuales se encuentra el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, quien se declaró culpable ante la Corte. Hacemos contacto a esta hora en Ciudad de México con Aribel Contreras, analista política. Allí la veo en pantalla. Bienvenida, una muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio de NTN 24. Bienvenida. ¿Podría este informe realmente comprometer al gobierno de Donald Trump? Pues vimos que a lo largo de 2 años, sin duda, por supuesto que nos tuvo en el ojo del huracán hasta dónde podía existir esta colusión por parte del presidente de Estados Unidos con respecto a la intromisión rusa en las elecciones del 2016. A lo largo de todo este tiempo estuvimos atentos para ver hasta dónde podía trascender esta investigación, y si bien es cierto que apenas el día de ayer se entregó el reporte por parte del fiscal especial Robert Mueller, también lo es que tenemos que esperar a que el Procurador General de Estados Unidos lea el reporte, y seguramente el día lunes, martes estará entregando él un informe al Congreso para poder conocer, si no todo el resultado, Carlos, al menos sí el público en general, la prensa internacional quiere saber al menos un poco más de detalle, y también que queremos saber si se va o no a hacer público el dicho reporte, porque esto no ha acabado aquí. Si bien es cierto que ya no va a haber un juicio político, mejor conocido como el impeachment, también es que esto no nada más ya salió triunfante el día de ayer el presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los escenarios políticos a los que podría enfrentarse Donald Trump tras la presentación de este informe? Mira, hasta el día de ayer podíamos haber considerado la posibilidad de que en caso de que se hallara culpable y que sí estuvieran las evidencias de que había habido una colusión por parte del equipo ruso con respecto a estas elecciones, y que todo lo apuntaran a que él sabía de esto, él estuviera involucrado. Podríamos haber considerado todavía el escenario, Carlos, con respecto a un juicio político donde primeramente se tiene que resolver en la Cámara de Representantes, donde ahí se decide con el 51% si esto procedería, que obviamente con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes hubiera pasado sin mayor problema, y posteriormente en el Senado, para que 2/3 partes pudiera votar si se aprobaba o no ya de manera contundente el juicio político. Sin embargo, después de tanta tensión y tan esperado momento, de acuerdo a las declaraciones que ha estado haciendo la prensa de Estados Unidos, el seguimiento puntual
casi 24 horas que se ha venido dando y que estaremos viéndolo a lo largo de este fin de semana de las principales cadenas televisoras. Puedo decir que ese escenario pues ya es muy poco probable. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues tenemos que esperar a que el fiscal general William Barr entregue un informe, haga unas declaraciones la próxima semana para poder entender si es que hubo mayor gente implicada, pero lo que sí me queda claro como escenario es que la forma en cómo lo vayan a presentar, el presidente de Estados Unidos todo lo va a manejar a su favor, donde él se va a presentar como una víctima, va a reconfirmar que esto ha sido una cacería de brujas en contra de él, que pobrecito de él, que él nunca tuvo nada que ver con los rusos, que fueron elecciones libres, transparentes, y esto puede empoderarlo más aún a él para poder continuar en esta contienda, porque recordemos que ella está en campaña para su reelección, Carlos. Señora Aribel, le digo algo, el presidente Donald Trump, mientras todos los estadounidenses y muchos en el mundo están esperando ese pronunciamiento del fiscal Barr, pues hoy estaba jugando golf el presidente Donald Trump, se siente tranquilo y no ha hablado, no ha trinado como lo acostumbra a través de su cuenta en Twitter sobre este caso, por supuesto, sobre este tema. Sí, seguramente sus asesores políticos le han dicho que aunque le cueste mucho trabajo, deje el celular y no publique absolutamente nada en su cuenta de sus redes sociales para evitar que esto pueda ser transgiversado o mal utilizado por parte de la prensa de Estados Unidos o bien la prensa internacional. Sin embargo, estoy segura que pues todos sus abogados y sus asesores legales le han dicho de que mientras no haya evidencia clara, es muy difícil que él salga involucrado y por lo tanto condenado. Si bien es cierto que Michael Cohen, que Paul Manafort, pues se declararon culpables y muchos otros involucrados a lo largo de su campaña, pues ya fueron condenados, también lo es que recordemos que siempre cuando hay cuestiones jurídicas, una cosa es la realidad, que únicamente ellos saben lo que sucedió, y otra cosa es la realidad legal que se puede comprobar. Entonces, a pesar de todos estos casi 2 años de juicio con un costo de $25 millones, puede ser que el presidente la libre, que no se haya podido comprobar que hubo de manera clara un involucramiento por parte de él y que él supiera y que hubiera una colusión y toda una maquinaria creada por parte del gobierno ruso. Es decir, aunque sepamos que sí lo hubo, es otra historia a lo que se pueda comprobar en cuestión legal. Entonces, por eso es que él está muy tranquilo. La Casa Blanca no se va a pronunciar, inclusive la secretaria de prensa, Sarah Sanders, ella ya hizo un comunicado en sus redes sociales donde dice que ellos no han sido informados de ningún comunicado por parte del fiscal especial ni del procurador general y que la Casa Blanca no tiene ningún pronunciamiento al respecto. Y yo creo que esta es una estrategia muy inteligente, no la van a tener mientras William Barr no se pronuncie. Sin embargo, recordemos, Carlos, que pues ya las redes sociales allá en Estados Unidos están que arden, los norteamericanos están a la expectativa, piden, exigen, junto con el Partido de los Demócratas, donde están pidiendo que el reporte se haga público, que cómo es posible que sus impuestos estuvieron trabajando para esta investigación y que no se tenga de manera clara al menos un resumen de lo que arrojó esta investigación. Es decir, el pueblo norteamericano sí tiene derecho a exigir al menos información básica sobre qué pasó, hasta dónde su presidente, porque ellos votaron, estuvo o no involucrado, pero la verdad es que yo creo que las cosas fueron tan inteligentemente y maquiavélicamente planeadas de que el presidente va a salir limpio de esta situación y lamentablemente pues muchos otros sí vivieron la cuestión de ser juzgados, condenados, pero dudo mucho que el presidente lo sea. Es decir, quería también consultarle sobre si este caso o qué tanto ha afectado la imagen política de Donald Trump, este caso, porque
usted ya lo decía, estamos en un año preelectoral y el presidente Donald Trump seguramente va a buscar la reelección. Por supuesto, de hecho él ya está en campaña desde el año pasado con las elecciones intermedias. Vimos que ahí el personaje Trump estuvo presente y por supuesto que sí le ha afectado por un lado, por supuesto que toda la situación de los movimientos de su gabinete, los que han renunciado, los que él les ha pedido la renuncia, pues no es mandar una buena imagen política y muchísimo menos al exterior por toda la cuestión de su política exterior. Entonces, si todos los temas de su agenda internacional los sumamos con los temas de su agenda interna, la cuestión del presupuesto, el cierre de gobierno, el segundo que se dio dentro de su administración, por supuesto que ese tipo de temas perjudican y dañan su imagen desde una visión pues mucho más objetiva. Sin embargo, Carlos, recordemos que también él representa este fanatismo, esta cuestión racista, la cuestión de la xenofobia, la discriminación, temas terribles, pero que en muchos casos la sociedad americana ama y que razones por las cuales ellos votaron por él, cuestiones de su campaña que él prometió, como fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, que si bien es cierto que el día de hoy no se ha logrado ratificar, él hoy se para y se pone la estrella de decir que gracias a él se renegoció el peor acuerdo comercial que Estados Unidos supuestamente había firmado a lo largo de 25 años que estaba en vigor y que ahora gracias a él Estados Unidos va a estar mejor. También promesa de campaña es el muro, tema que por supuesto ha generado una gran crisis en la relación entre México y Estados Unidos y que además ha sido por supuesto sobrepolitizado entre los demócratas y los republicanos, tema que precisamente fue la catarsis que generó este cierre de gobierno de diciembre a enero, el mayor cierre de gobierno en toda la historia de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que son muchos temas que este personaje ha venido sumando, pero obviamente esta situación del Russiagate que lo ha involucrado va a persistir, Carlos. O sea, es decir, aunque William Barr presente un informe, aunque él salga libre de culpa, aunque esto consideremos que se cerró el caso y se cerró este ciclo, por supuesto que va a ser una cuestión que él la va a cargar toda su vida, como sucedió en su momento el caso Lewinsky a Bill Clinton. Entonces, por supuesto que la prensa estará atenta y los demócratas tomarán ventaja y verán de qué manera podrán aprovechar elementos de este reporte de Robert Mueller para poder continuar en esta guerra política, porque ellos ya están en contienda, ¿no? Bien. Quiero agradecer a Aribel Contreras, analista política, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Será hasta la próxima. Tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, Carlos, para ti y a todo tu auditorio, gusto en saludarlos. Y pues estemos atentos a lo que suceda la próxima semana en este tema y otros de este país. Así será. Hasta la próxima. La revista británica The Economist catalogó este martes a Caracas como la ciudad más barata del mundo, luego de compararla en cuanto a costo de vida con otras 100 ciudades. El informe identificó a París, Hong Kong y Singapur como las urbes más caras del mundo, mientras que a la capital venezolana como la más barata para vivir. Sin embargo, son miles las necesidades que presentan los venezolanos por la escasez de productos y servicios básicos. Nos acompaña a esta hora Gustavo Rojas, economista venezolano. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Lo primero, Gustavo, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Caracas está catalogada como la ciudad más barata del mundo, pero es la capital de un país, de Venezuela, que tiene una inflación sobre 2 millones%, esto según la Asamblea Nacional, porque tampoco hay cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela. Sí, de hecho, con un estimado de 10 millones% para este año, el reporte que hace The Economist y que asegura que Caracas es la ciudad más barata del mundo, es un reporte hecho para empresas de recursos humanos y cuyo objetivo fundamental es
hacer una estimación, tener un menú de precios, de comparado de precios de las distintas ciudades para saber cuántos recursos deben asignar a los ejecutivos internacionales a la hora de viajar o trabajar o permanecer durante un cierto periodo de tiempo en una ciudad determinada. Por eso es que se comparan los precios entre París, Londres, Caracas, etcétera, pero no es un estudio que mide el costo de la calidad de vida de un ciudadano, de un habitante de esa ciudad. En Caracas en estos momentos el salario mínimo está alrededor de los 5 o 6 dólares y la canasta básica está alrededor de los 600, 700 dólares al mes, lo cual significa que pues obviamente la capacidad de poder adquisitivo de un ejecutivo internacional es muy distinta a la capacidad de poder adquisitivo que tiene un habitante de la ciudad de Caracas. Por eso uno dice, Gustavo, ¿es una ciudad barata para quién? Para los extranjeros tal vez que llegan como turistas y con divisa como el dólar, como el euro. Sí, bueno, podría ser para un extranjero, para un turista, pero recordemos de nuevo que este estudio, que además se hace semestralmente y el último reporte que se hizo fue en septiembre de 2018, han pasado muchas cosas en ese periodo de tiempo, pero recordemos que este estudio es para ejecutivos internacionales. Entonces, cuando tú comparas el costo de una cerveza a precio de septiembre del 2018 o el precio de un corte de cabello para dama o el precio de del pan, por ejemplo, cuando lo comparas entre Caracas o Singapur o Caracas y París o Caracas y Londres, pues Caracas resultó ser mucho más barata en ese momento, en septiembre de 2018. Gustavo, ¿qué variables se toman en cuenta para determinar el costo de vida de una ciudad? Sí, fundamentalmente depende del objetivo, obviamente, como lo mencioné anteriormente, pues el caso del reporte de The Economist es un estudio que se hace solamente una comparación de precios, creo que son 164 productos y servicios que se comparan entre distintas ciudades, pero cuando tú quieres analizar pues el poder adquisitivo, la calidad de vida de los habitantes de un país, de los habitantes de una ciudad determinada, pues tienes que tomar en cuenta cuánto es su salario mínimo o cuánto es el salario promedio, el ingreso promedio de los habitantes y comparar eso con distintos niveles. Por ejemplo, si es posible poder comprar la canasta básica, si es posible, digamos, adquirir otros bienes y servicios. En el caso de Venezuela es muy particular en estos momentos porque en el último estudio que se hizo en términos de ingresos, los niveles de pobreza llegan al 94%. Y esto implica que vas a tener personas que tienen vehículos, que tienen casas de toda la vida, pero que la hiperinflación ha destruido sus ingresos y hoy en día no pueden comprar, por ejemplo, un kilo de pollo. Ahora, ¿cuál es la relación entre inflación y el costo de vida en cada ciudad? No, sin duda alguna, en la medida en que la inflación aumenta, en la medida en que la inflación es la variación de precios, si esta inflación, por ejemplo, como estamos viendo en Venezuela, es de 2 millones% al año, de 10 millones estimado a este año, si esa inflación se acelera de esa manera como se ha venido acelerando, pues el costo de la vida aumenta dramáticamente y el poder adquisitivo se deteriora. La hiperinflación es una máquina de hacer pobreza porque destruye los salarios de manera inmediata. La inflación más baja del último año es la de febrero de este año 2019, que fue 57%. La mayoría de los países del mundo tienen tasas de inflación del 2 o del 3%, algunos incluso del 1% en un año completo. Bueno, actualmente Venezuela atraviesa por una hiperinflación, lo tocabas allí. ¿Qué tan duro es el camino para salir de este tramo negativo, Gustavo? Bueno, el camino no es tan duro como lo que se está viviendo con la hiperinflación. Obviamente, para frenar la hiperinflación se requieren un plan económico, frenar las expectativas de
de inflación, en el sentido de que la gente ya no confía en el bolívar y cada vez que recibe un bolívar pues sale de él inmediatamente, lo cual además hace que circule más rápido. Pero en todo caso lo importante es que se frenen esas expectativas, que haya un plan creíble y que además ese plan creíble incluya que el Banco Central de Venezuela no siga financiando al déficit fiscal, que es el origen de todo el proceso hiperinflacionario, que el Banco Central imprime dinero para poder financiar el gasto del gobierno, y eso sin duda alguna, pues en la medida en que va creciendo la cantidad de dinero, pues hace que los precios varíen de manera mucho más rápida. Una última consulta, por supuesto, ante una duda. ¿La hiperinflación, Gustavo, es un tramo anterior al colapso económico? Y te pregunto también, ¿Venezuela colapsó o está a punto del colapso? No, la hiperinflación forma parte del colapso, pero lo que además existe en Venezuela es un caso inédito, un caso sin precedentes, porque no solamente existe un proceso hiperinflacionario brutal con una de las tasas de hiperinflación más altas de la historia, sino que además existe un deterioro de la actividad económica importantísimo. Venezuela tenía hace unos 4 o 5 años atrás un Producto Interno Bruto de casi 500.000 millones de dólares y hoy si acaso llega a 100.000 millones de dólares. Imagínate la destrucción de eso. Y la hiperinflación forma parte de ese colapso. No es que un paso anterior, es que ya el colapso existe. Además lo vemos reflejado en el deterioro de los servicios públicos. Y algo que quería mencionar, porque creo que es muy importante, respecto al tema del informe de Economist, y para medir la tragedia de los venezolanos en estos momentos, es que cuando se realiza el estudio, se realiza en septiembre del año 2018 y al día de hoy los precios en dólares, no en bolívares, los precios en dólares se han duplicado. Un producto que costaba $100 en septiembre del 2018, hoy día cuesta casi $200 en Venezuela, lo cual hace que incluso el propio estudio haya perdido vigencia en este sentido y además refleja la magnitud de la tragedia de los venezolanos. Gustavo Rojas, economista venezolano, gracias por estar con nosotros hoy aquí en NTN 24. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. A otros temas, está en duda el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, objetara 6 de los artículos de la ley estatutaria. Ahora el Senado y la Cámara de Representantes se contemplan la posibilidad de un nuevo debate de este instrumento. Por eso, los colombianos salieron a las calles esta semana para defender el proceso de paz con las FARC. Bajo la consigna "Respeto a los acuerdos", miles de personas marcharon el pasado lunes en Colombia para defender el acuerdo de paz logrado bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC, después de que el presidente Iván Duque objetara la ley que hace parte del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual juzga los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Convocamos esa gran concentración, jóvenes, usted se recuerda, los que después del triunfo del no en el plebiscito se reunieron en la Plaza de Bolívar, que fueron los que incitaron e estimularon a que tanto el expresidente Álvaro Uribe como el gobierno se sentaran a renegociar un nuevo acuerdo. Entonces, lo que se hizo ayer fue una demostración de que el país no quiere echar para atrás en el proceso de paz. La Corte Constitucional se inhibió para pronunciarse sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Esperarán la posición del Congreso antes de determinar si son válidas o no. Por ende, el Senado y la Cámara Baja deberán estudiar las objeciones a 6 de los 159 artículos de la ley, para después ir a la máxima corte, en caso de que se modifiquen los textos o devolverse para sanción presidencial. Sin embargo, para muchos líderes políticos, estas son inconstitucionales. Porque todas y cada una de ellas fueron consideradas temáticamente por la Corte en su sentencia. Entonces uno no puede llamar objeción por inconveniencia o inconveniencia algo que en el fondo es decir que lo que dijo la Corte Constitucional sobre ese punto específico que dijo que era inconstitucional o que moduló constitucionalmente es inconveniente para el país. De verdad son objeciones de inconstitucionalidad que se presentan como si fueran de inconveniencia. De realizarse un nuevo debate en el Congreso, cada Cámara votaría el informe. Si ambas acogen las objeciones del proyecto de ley, podría ser sancionado, con los cambios incorporados por el presidente Iván Duque.
En cambio, de no ser aceptadas las modificaciones, Duque deberá sancionar el proyecto de ley tal cual como está, lo que esperan la mayoría de los colombianos tras 42 años de guerra. En Chile aumentaron en 44% las denuncias por homofobia y transfobia durante el 2018. Se trata de la mayor alza de discriminación en los últimos 17 años. Activistas denuncian que este incremento se debe a la inercia del Estado para generar políticas públicas en favor de la comunidad LGBTI. Las denuncias por homofobia en Chile aumentaron un 44% en 2018 respecto al año anterior. Los datos fueron presentados en el 17º Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, presentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Es la mayor alza de casos de discriminación desde que se comenzó a elaborar el informe. Un elemento importante es que hasta ahora, desde el año 2002 hasta el 2018, hemos acumulado un total de 3.137 denuncias por discriminación en los últimos 17 años. En la conferencia estuvo presente Luis Lillo, un joven homosexual que sufrió una brutal paliza en un autobús de transporte público en Santiago hace 2 semanas a manos de 2 agresores que se encuentran en prisión preventiva. Y he estado más tranquilo, pero bueno, trato. Porque realmente ellos me dejaron a mí psicológicamente mal. Porque estoy con miedo todavía, no puedo dormir. La verdad me dejaron mal, todavía siento dolor en mi cuerpo, en mi cara. Según el informe, en 2018 se registraron 698 denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género. Entre ellos se contabilizan 3 asesinatos, 58 agresiones físicas o verbales y 28 hechos de discriminación laboral. Revisamos otras noticias del mundo hoy y comenzamos en Somalia. Al menos 5 muertos deja un doble atentado en Mogadiscio. Según los reportes de las autoridades, otras 15 personas resultaron heridas tras la explosión de 2 carros bomba en el centro de la ciudad. El atentado se registró luego de que un grupo de combatientes del grupo yihadista Al-Shabaab se tomaran la sede de un ministerio. El primer coche explotó frente a la sede de los servicios de inteligencia somalíes y media hora después, un segundo vehículo estalló en la puerta de una comisaría. Los atacantes entraron en el edificio del ministerio cuando ocurrió la primera explosión. Estaban enfrente de la puerta, se vio humo negro y luego surgieron disparos en la escena. Yo huí del área. El fin del califato del Estado Islámico en Siria. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por kurdos, anunciaron la derrota territorial del autoproclamado califato del grupo yihadista. Los kurdos retomaron la ciudad siria de Al-Baghouz tras ser retirada la bandera negra de los terroristas. Esta victoria tuvo un alto costo. Tuvimos más de 11.000 mártires de nuestras fuerzas entre líderes y combatientes. También hubo víctimas civiles atacadas por el terrorismo del Estado Islámico. Más de 21.000 de nuestros combatientes resultaron heridos. En esta ocasión debemos recordar los sacrificios de estos grandes héroes cuando nos arrodillamos con respecto a nuestros mártires y deseamos la pronta recuperación de nuestros heridos cuyos sacrificios aseguraron esta victoria. Masivas marchas en Londres contra el Brexit. Miles de personas salieron a las calles para reclamar un nuevo referéndum que permita frenar la salida británica de la Unión Europea. Esto mientras los conservadores se preparan la salida del poder de la primera ministra Theresa May. Los manifestantes se fueron convocados por el movimiento People Vote, que pide revocar el artículo 50 y evitar así el Brexit. La solicitud ya ha alcanzado las 4 millones de firmas. Ya sea que votó a favor de permanecer en la Unión Europea o de abandonar la Unión Europea, independientemente de la parte política que apoye, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el camino por el que estamos siendo forzados no es de interés nacional. Lo bueno es que hay políticos de todos los partidos aquí hoy, el líder adjunto del Partido Laborista, otros parlamentarios laboristas y el Frente Banquero, político de todos los partidos unidos. Mano dura a los chalecos amarillos en Francia. El gobierno de Emmanuel Macron desplegó soldados antiterroristas en las calles de París, la capital, ante las nuevas protestas en respuesta a la destrucción
y los saqueos del pasado sábado en la capital, los accesos a áreas críticas en otras ciudades también fueron restringidos. Esta es la 19ª jornada de manifestaciones de los chalecos amarillos en contra del alto costo de la vida. Aumenta la cifra de muertos tras el paso del ciclón Idai por Mozambique. Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Gestión de Emergencias, ya son 417 las víctimas por las inundaciones y deslaves. La institución informó que ya son 482.974 las personas damnificadas por el fenómeno y casi 40.000 las viviendas afectadas por el ciclón categoría 4 que tocó tierra el pasado 14 de marzo. Llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM.